Fuentes, escritor desde los 20 años, le conocíamos por algunos relatos, por algunas narraciones cortas, hasta que en 1967 el premio Biblioteca Breve le catapultó a la general curiosidad y al conocimiento de las mayorías. Fue con su libro Cambio de piel, considerado por gran parte de los críticos como su obra cumbre, como su obra maestra, aunque presumiblemente estos críticos deberán pensar en decir lo propio cuando lean o hayan leído o terminen de leer Terra Nostra, que es la última obra de Carlos Fuentes. Carlos, que nació en 1928 en México, es hijo de diplomático, ha sido diplomático en sus primeros años, en sus años mozos, dejó después la carrera diplomática a la que volvió recientemente y ha cesado a petición propia como embajador de México en París hace unos meses, a raíz del nombramiento del nuevo embajador de México en España. Carlos, bienvenido, muchas gracias. Teníamos el deseo hace mucho tiempo de conversar con un hombre que es tan significativo dentro del panorama actual de la narrativa hispanoamericana. La verdad es que a Carlos Fuentes le conocemos poco, humanamente. Sabíamos que era un hombre como la mayoría de los escritores actuales hispanoamericanos con una prestancia juvenil, deportiva y casi atlética, uno de los escritores que ha puesto en circulación nuestra América y que están un poco en contradicción con aquel viejo mito, con aquel topicazo del escritor aislado en su torre de marfil y hombre más bien lejano de la comunicación con las gentes. Vamos a hablar un poco de la vida de Carlos Fuentes. ¿Cómo era el ambiente social y familiar en que nace Carlos Fuentes? Bueno, tú lo acabas de decir, Joaquín, mi padre era diplomático de carrera, entonces pues llevé esa vida un poco de gitano con frac, que es la de los diplomáticos, recorriendo muchas capitales, sobre todo del hemisferio americano durante mi infancia. Estuve muy pequeño en Montevideo, en Río de Janeiro, donde tuve mi primer contacto con la literatura en las rodillas de don Alfonso Reyes, que era entonces el embajador nuestro, mi padre el secretario de la embajada. Posteriormente en Washington, donde pasé 8 años y me hice totalmente bilingüe, y tuve, por cierto, una infancia muy desgraciada, una infancia sin vacaciones, porque iba a la escuela en los Estados Unidos, empezaba a perder el español. Mi padre me decía, no es posible, tú eres mexicano, tu lengua es el castellano, y durante las vacaciones en los Estados Unidos, que son en el verano, te vas a México a la escuela y sigues aprendiendo el castellano y la historia de México. Entonces me pasé 8 años sin Alvis, sin saber lo que era una vacación. Para mí las vacaciones existían en las novelas de Mark Twain, pero no en la vida real. Quisiera destacar otra cosa de esa estancia en Washington, que fue entre mis 4 y mis 11 años, más o menos. Fue el haber adquirido el sentido de mi nacionalidad, de mi filiación mexicana, de mi pertenencia a una cultura. Esto vino en el momento de la nacionalización del petróleo por Lázaro Cárdenas, el presidente Cárdenas, en 1938. Hasta ese momento yo era un niño pues querido en mi escuela, participaba en los juegos, en las representaciones teatrales, era un buen alumno, todo el mundo me quería, tenía amigos. De la noche a la mañana empezaron a aparecer esos titulares gigantescos en la prensa mexicana: el rojo Cárdenas nos roba nuestro petróleo, los mexicanos nos han confiscado, etcétera, etcétera, y me convertí en un apestado. Me di cuenta de que pertenecía a una nación, a su cultura y a su historia en ese momento. Posteriormente fui a Santiago de Chile, donde proseguí mis estudios, cosa que fue muy importante para mí porque fue volver a encontrar realmente mi lengua, mi historia, mi cultura. Yo empecé a escribir en Chile gracias al nuevo contacto con la lengua española, y no solo le debo eso a ese país al que quiero tanto, sino el haber despertado a la vida política, a la conciencia política, porque era imposible vivir en Chile en las épocas del Frente Popular y de Aguirre Cerda, sin tener una participación en la conciencia política, aunque tuviera unos 11 años de edad. La libertad sindical, la libertad de la prensa, la conciencia, la politización de la gente era extraordinaria. Me tocó enseguida ir a Buenos Aires y asistir al ascenso del peronismo. Esta fue una experiencia desagradable de mi juventud porque el ministro de Educación era en aquel momento un insulso novelista de cierto éxito popular que se llamaba Hugo Wast.
Su verdadero nombre era Martínez Subiría. Entonces el señor Guas, como ministro de Educación, impuso una serie de normas de interpretación de la historia en las escuelas, en virtud de las cuales, si uno le preguntaban quién tenía razón, Atenas o Esparta, había que contestar automáticamente Esparta, ¿verdad? Había que cantar estos estribillos de 1, 2, 3, 4, tenemos Perón para rato. Había que decidir, contestar a una pregunta del profesor, quiénes son los hombres más grandes de la historia de América, Colón, San Martín y Perón, etc. Pedí out y regresé a México. Y habiendo estado en escuelas laicas y liberales toda mi vida, en virtud de la ideología de mi padre, en México mi madre decidió que entrara por primera vez a una escuela religiosa. Estuve en la escuela de los maristas. Para mí fue un shock el descubrimiento de la cultura católica, de nociones del pecado, en un momento traumático como es el de la adolescencia. Y de ahí ya pasé a la universidad, al destino que se le reserva generalmente, o se le reservaba más bien a los escritores hispanoamericanos, que era el de ser abogados, porque si no nos íbamos a morir de hambre, no era posible ser escritor, era incomprensible. Una vez estaba yo comiendo con Reyes, quien me trataba Alfonso Reyes, me trataba de persuadir de que siguiera la carrera de abogado contra mi inclinación literaria, porque como te decía, yo había publicado cuentos en Chile, había escrito una infumable primera novela de 800 páginas que pasaba en una plantación en Haití con mucho vudú. Y mi vocación era una cosa bastante decidida, pero me decía Reyes, mira, México es un país muy formalista y la gente necesita un asa para levantar nuestra tacita, y esa asa es el título profesional, el título de abogado. México, como sabes, es un país de licenciados, ¿verdad? Desde que llegaron los primeros licenciados a quitarle los frutos de la conquista a Hernán Cortés, los licenciados han imperado en México. Entonces yo tenía que ser licenciado. Me resistí a esto, pedí venir a Europa, estudié en Ginebra, estudié en Suiza, supe entender en Suiza que era importante para un escritor conocer el derecho, que no le faltaba razón a Stendhal cuando decía que el mejor modelo para un novelista es el Código Civil Napoleónico, que hay un problema de estructura, de lógica, de forma, de lógica sí, incluso para violar la lógica, y de forma para violar la forma, que le es indispensable al novelista y casi diría a cualquier artista. Picasso era un extraordinario dibujante clásico que era dueño de la forma a efecto de violarla, ¿no? Creo que es el caso de muchas de las empresas de la narrativa hispanoamericana actual. No es gratuito el desencaje de tiempos y espacios que buscamos. Tiene una razón, quizá volvamos a esto, pero es importante conocer las formas, y a mí el derecho me dio en gran medida el conocimiento de las formas a violar. Regresé a la Escuela de Derecho en México, tuve la enorme ventaja de conocer a un gran maestro español, un refugiado de la emigración republicana, don Manuel Pedroso, que había sido rector de la Universidad de Sevilla, un gran internacionalista, un hombre que realmente formó una generación de mexicanos, nos enseñó a leer y a pensar. Él daba la clase de Derecho Constitucional y de Teoría del Estado, y nos decía, en vez de rellenarnos de teorías, vamos a leer seriamente 3 libros: La República de Platón, El Príncipe de Maquiavelo y El Contrato Social de Rousseau. Con eso basta. Yo decía siempre, yo con lo que no puedo es con el derecho mercantil, don Manuel, no me entra, no entiendo nada absolutamente. Me decía, no, léete el César Birotteau de Balzac y entenderás todo lo que es el derecho mercantil. Pero en efecto, cuando llegué a la clase de derecho mercantil, que era la única que debía ya como estudiante de derecho, dije, aquí es el Rubicón, es donde se parten las aguas: o apruebo derecho mercantil y soy abogado, o renuncio y me hago escritor. Decidí lo segundo. Viví un poco en la diplomacia, como acabas de decir, y cuando mi primera novela, La Región Más Transparente, tuvo un gran éxito editorial en México, esto me permitió ya vivir de mis regalías, y a partir de entonces he vivido escribiendo con el intermedio de la embajada en París que ocupé durante los últimos 2 años, ¿verdad? Vamos a ver, Carlos, ¿y qué influencias más directas heredaste de tu padre y de tu madre? Bueno, de mi padre heredé una curiosidad, un gusto enorme, inmediato por la lectura, por el cine. Yo creo que uno de los días más importantes de mi vida fue cuando tenía yo 10 años, estábamos en Nueva York, y mi padre me tomó de la mano y me llevó a ver El Ciudadano Kane de Orson Welles.
En ese momento para mí se abrió un mundo. En ese momento decidí ser novelista. Entendí la relación entre el destino personal y la circunstancia histórica, que siempre ha sido un tema constante de todas mis novelas. Mi padre perteneció a una familia de inmigrantes alemanes y españoles de Canarias sobre todo y de Murcia, y alemanes por parte de mi abuela, emigrados políticos. Mi bisabuelo era un lasalista, un socialista lasaliano alemán en oposición a Bismarck, que decidió emigrar al Nuevo Mundo y fundó una plantación cafetalera en el estado de Veracruz. Mi madre no tenía la orientación liberal de mi padre, es una mujer mucho más tradicionalista, católica. Entonces esto siempre me creó un conflicto que agradezco, porque me enseñó una cosa muy importante, Joaquín, y es que solo se puede combatir lo que se ama, y se tiene que conocer lo que se combate como experiencia por dentro para poder escribir sobre ello. Pero de los dos recibí mucho cariño, eso debo decir. Y fueron años, digo, desde el punto de vista de eso que llamamos el bienestar social, años sin problemas. No, sin ningún problema, sin ningún problema. Yo pertenezco a la alta burguesía mexicana, sí. De algún modo, ¿eso tú crees que también te planteó ya un condicionamiento de entrada para tu entendimiento del mundo y de la vida? Por supuesto. Pertenecer a esa clase social y además ser un mexicano que observaba su país desde el extranjero me permitió, yo creo, una perspectiva de la cual carecían los demás escritores de mi generación. Yo creo que La región más transparente fue un libro que molestó, irritó y tuvo tanta repercusión en México porque yo podía ver a la Ciudad de México y podía ver el fenómeno histórico mexicano con una distancia que no tenían mis contemporáneos. Era el resultado también de mi vida fuera de México, lo que yo estaba viendo, ¿verdad? Cárdenas, lo que pasó después de Cárdenas, llegar a una ciudad donde pues se burlaban de mí porque hablaba un poco como chileno, como argentino, porque usaba las bombachas argentinas, porque no sabía los chistes mexicanos, las groserías, los albures, como se dice en México. Todo esto me condicionó, sí, para tener una perspectiva muy peculiar frente al país y frente al lenguaje del país, inclusive. Y la voracidad de lector que has confesado a veces que tenías ya desde niño, ¿te llevaba indiscriminadamente por unos y otros caminos? ¿Leías un poco sin seleccionar o ibas directamente a cosas que te Bueno, que te yo creo que leí lo que todos los niños. Hay un amigo mío, Gerasi, que es hijo de un pintor español, también emigrado después de la Guerra Civil, que está haciendo la biografía de Sartre. Pero él es un muchacho que creció en los Estados Unidos, donde fue su padre. Entonces una vez salía de ver a Sartre y me dijo: he empezado por pedirle a Sartre que me haga la lista de los libros que leyó de niño. Y yo no conozco uno solo de estos libros. ¿Qué son? Pues entonces ahí hablaba de Dumas y los Pardaillan y Sébaco. Sí, cambian los libros de la infancia de una cultura a otra, ¿verdad? Yo tuve quizá la fortuna de compartir los libros de la infancia del mundo hispánico y del mundo anglosajón. Y pues sí, fui lector de Julio Verne y de Alejandro Dumas y de Stevenson y de los Pardaillan, todo esto de niño, sí. Y los primeros descubrimientos en cuanto ya a escritores de literatura pura. Yo debo decirte que para mí la más grande revelación literaria ocurrió a los 12 años, cuando leí Don Quijote por primera vez, y desde entonces es un libro que leo todos los años. Sin falta. La Semana Santa, curiosamente, la dedico a leer Don Quijote. Es un libro sobre el que tú has escrito muchas cosas, Sí, entre otras hay un yo, libro... yo creo que no solo es el libro o la crítica de la lectura. Sí. No creo que no es solo el libro esencial de nuestra literatura, sino que es la novela fundadora. Es la novela que funda la literatura europea, la narrativa europea moderna, y sigue siendo el libro más moderno que se ha escrito. Te digo, lo leo todos los años y no hay un año en que no haya descubierto facetas que no había imaginado antes, ¿verdad? Y es curioso porque en ese libro tú descubres muchas cosas de ese libro y de las intenciones de Cervantes. Pero estoy seguro que cualquier lector de Cervantes que se propusiera a escribir un libro sobre Cervantes daría una riqueza de interpretación insospechada para todos los demás, e incluso para los profesores y los cervantólogos con diploma. Es un libro para todos porque es un libro que nos enseña a leer de nuevo,
fue el propósito inicial del libro. Hacer una nueva lectura del mundo frente al mundo de la escolástica que se dejaba atrás y frente al mundo tridentino de Felipe II, yo creo. Y sigue siendo un libro que nos enseña a leer de nuevo. A todo esto, en esa época, en esa juventud tuya, la situación en México, ¿cuál era? Mira, yo nací el año del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, gracias al cual se impuso el maximato del jefe máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, y la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que con el tiempo llegará a ser el actual PRI, Partido Revolucionario Institucional. Era un momento en el que la fase armada de la Revolución Mexicana había terminado y se trataba de crear las instituciones que permitiesen a la revolución dessaturnizarse. La Revolución Mexicana, como toda revolución, tuvo su carácter satúrnico, devoró a sus propios hijos, proliferaron las facciones, los ejércitos privados, los grupos en guerra entre sí. El gran mérito de Calles es haberle demostrado al país que se necesitaba una unidad revolucionaria en ese momento frente a la amenaza exterior, que eran los Estados Unidos, que estaban en contra de la aplicación de la Constitución mexicana, notablemente del artículo 27, que preveía la nacionalización de las riquezas del subsuelo, en contra de la reforma agraria, que afectaba muchos intereses norteamericanos, y al mismo tiempo una unidad frente a la reacción interna y al viejo régimen que la revolución había desplazado. La única manera de hacerlo era a través de la creación de un partido que reuniese a todos los sectores revolucionarios. Fue la fundación del partido que ha seguido en el poder desde entonces en México. Calles creó una serie de instituciones también económicas fundamentales, el Banco Nacional de México, inició la política de infraestructura. México es el primer país del mundo subdesarrollado que se dio una política de infraestructura básica, de carreteras, electrificación, salud, educación, etc. No obstante, Calles se dedicó posteriormente a hacer el poder detrás del trono y fue amainando en su actitud revolucionaria a medida que se enriquecieron él y sus amigos y fueron cambiando las circunstancias internacionales, pero en ese momento llegó al poder Lázaro Cárdenas en 1934, que fue quien le dio el impulso decisivo a la Revolución Mexicana, llevó la reforma agraria a sus últimas consecuencias, liberó totalmente al peonaje mexicano, lo convirtió en mano de obra barata para la industrialización de México, con lo cual sentó las bases de la industrialización, nacionalizó el petróleo. Las reservas mexicanas estaban siendo agotadas por las compañías extranjeras por la explotación irracional. Cárdenas, al nacionalizar, canalizó esa enorme fuerza hacia el país mismo y permitió que el país se industrializara a un grado veloz. Es decir, en esa época que a mí me tocó de niño, la Revolución Mexicana, un poco como Japón después de la restauración de los Meiji en los 1860s, creó un Estado nacional que a su vez creó a las clases sociales modernas, al revés de lo que dice el marxismo. Tanto Japón como México son dos excepciones notables a la teoría marxista en ese sentido. El Estado, la nación, el Estado nacional crea la modernidad del país, incluyendo a sus clases sociales modernas. El Estado revolucionario alfombró al país, lo amuebló y después de la salida de Cárdenas lo ocupó la burguesía, nacida al amparo de las reformas revolucionarias. Entonces a mí lo que me tocó, ya en el momento en que escribía La Región Más Transparente, fue el ascenso de una burguesía rapaz, poco ilustrada, egoísta, que estaba logrando una acumulación de capital extraordinaria con la teoría de que el capital, al acumularse en la cima, tarde o temprano se desparrama hacia la base. Tal cosa no sucedió en México ni ha sucedido en ninguna parte del mundo. Entonces este era más o menos el cuadro político y social dentro del cual crecí, asumí y describí notablemente en La Región Más Transparente y La Muerte de Artemio Cruz, que son dos libros críticos sobre esta situación. Y creo que esto contesta tu pregunta hasta este momento, ¿verdad? La contesta, porque, y aunque eso sea una matización al margen, lo que es cierto es que la Revolución Mexicana ha sido vista siempre, casi por todo el mundo, con una enorme simpatía. Creo que quizás es la revolución que ha tenido un halo más romántico. Con razón, y con razón. Y ha sido una revolución, en cierto modo, revolucionaria como revolución. Mira, estamos hablando hasta ahora de aspectos políticos, económicos, de la Revolución Mexicana,
Pero yo creo que el donde más revolucionaria fue la Revolución Mexicana, por así decirlo, fue en el aspecto cultural, entendiendo la cultura en el aspecto profundo de los lazos hondos que unen a una sociedad. Tú sabes que cuando Cortés se presentó ante Carlos V, el emperador le dijo: ¿y cómo es este país que ha conquistado usted? Cortés no dijo una palabra, agarró un papel, un parchemán, ¿no?, duro, lo hizo bola y se lo puso en la mesa al emperador, le demostró lo que era México, un país de una orografía impresionante, de abismos, picos, aislamiento, en una palabra, y un país que, en virtud de estas dificultades de la comunicación geográfica, creció como un país de aislamiento, de compartimentos estancos. Hace muy poco, hace 3 o 4 años, hice un viaje en avión con el presidente Luis Echeverría a algunas regiones indígenas del estado de Jalisco, donde viven los indios huicholes, unos artesanos maravillosos. Y aterrizamos en un campo de aviación junto al cual había un enorme barranco, un gigantesco abismo tan hondo como el Cañón del Colorado, que es el cañón del río Santiago en Jalisco. Entonces, del otro lado, nos recibieron los jefes indígenas de este lado. Del otro lado estaban los jefes indígenas de otro pueblo haciendo señas. Los del pueblo donde llegamos nos explicamos: llevamos siglos y siglos y siglos de vernos, nada más, y decirnos así con la mano, pero nunca nos hemos hablado ni nos hemos visto. Nos separa este abismo, un abismo físico que además era un abismo cultural, sin duda, ¿verdad? Entonces el presidente envió el avión para que los jefes de un pueblo vinieran al otro y por fin se pudieron dar las manos. Pero este es el sentido más profundo de la Revolución Mexicana, la ruptura del aislamiento que existía entre los mexicanos. Los mexicanos no se conocían entre sí. Gracias a la Revolución se conocieron entre sí. Es el sentido de las grandes cabalgatas de Pancho Villa, que venía desde el norte, de Emiliano Zapata, que venía desde el sur, se encontraban en la Ciudad de México. Esa gente acarreaba canciones, colores, lenguaje, modos de hablar, modos de amar, modos de comer, modos de llorar, modos de combatir, modos de odiar, que finalmente se juntaron, se mezclaron y permitieron a México conocerse, revelar su propio rostro. Déjame contarte una cosa muy significativa. Cuando las fuerzas de Zapata, que venían del estado de Morelos, ocuparon la Ciudad de México en 1915, los peones con carrilleras y fusiles y grandes sombreros de palma fueron acuartelados en los viejos hoteles particulares, en las viejas mansiones del porfiriato, de la aristocracia del antiguo régimen. Ahí pues descubrieron todo un lujo que desconocían, ¿verdad? Grandes arañas, escaleras maravillosas, pisos de mármol, pero sobre todo descubrieron espejos de cuerpo entero con marco dorado. Entonces tiraron los fusiles y se dedicaron a verse en los espejos, porque era la primera vez que se veían en los espejos. Nunca se habían visto antes, no sabían cómo eran. Y estaban reunidos ahí y decían: mira, soy yo, mira, eres tú, finalmente mira, somos nosotros. Es decir, que la Revolución permitió a México descubrir su rostro, permitió descubrir su nosotros. Y esta es la gran vitalidad de la Revolución Mexicana, a pesar de todas las traiciones, entre comillas, las claudicaciones. Es un hecho cultural, histórico sumamente profundo, que sigue latiendo en el centro del país, en la entraña del país. Y guay del que se desvíe demasiado de esa línea revolucionaria, porque el país tiene una conciencia y responderá. ¿Y a dónde irá? ¿A dónde quiere ir la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana tiene problemas nuevos. La Revolución Mexicana es una crisis total de sistema, de modo operatorio. En 1968, gracias al movimiento estudiantil, que fue algo más que un movimiento estudiantil, fue un despertar del país amodorrado por el desarrollismo económico, por una especie de modorra retórica, por una serie de mentiras, por una constante política oficial de evadir los problemas, de no darle la cara a los problemas, de permitir que dormitaran, porque ya se irían resolviendo con un poco de turismo, de maquillaje, ahí iríamos saliendo del paso. El país estalló en 1968 y el sistema no tuvo respuestas políticas a un desafío social y político de la juventud y de grandes capas de la clase media y de la clase proletaria mexicana. No pudo contestar más que con el crimen, con la matanza
el 2 de octubre de 68 en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. La respuesta política vino más tarde con el presidente Luis Echeverría, quien hizo una apertura democrática, sobre todo con el propósito de que las fuerzas políticas y sociales del país se sintieran libres para actuar, para expresarse, para criticar y sobre todo con el ánimo oficial autocrítico de señalar los problemas del país. Luego el presidente Echeverría corrió con el enorme riesgo de que se le acusara a él de crear problemas que en realidad a veces datan de tiempos de los aztecas, de la colonia española, o de 1914, 17 o 39, da igual. Son problemas muy viejos. Él los reveló. Reveló que el país estaba sufriendo un problema de explosión demográfica tremendo, un problema de desempleo tremendo, un problema de subproducción tremendo, que había una injustísima repartición de la riqueza y que solo mediante una apertura de los canales de la comunicación social, a efecto de que los problemas surgieran y se discutieran, les encontraríamos solución. Creo que es una etapa muy importante la que inauguró Echeverría por todos estos motivos. Es el motivo por el cual yo le presté mi ayuda, porque finalmente sentí que las críticas que yo había hecho en mis libros coincidían a otro nivel, a un nivel político, con el esfuerzo que realizaba Luis Echeverría. Y eso duró 2 años. Mi colaboración oficial con él sí, no, pero él desarrolló este programa durante 6 años. La colaboración oficial y personal de Carlos Fuentes como embajador suyo. Sí, 2 años. Y en esos 2 años, ¿qué se puede decir que ha sido lo más positivo como experiencia personal? Bueno, estuve representando a mi país en Francia, que es un país al que amo como una segunda patria, es un país al que amo mucho. Entonces yo sentí que estaba sirviendo una política a favor de la independencia nuestra, que básicamente requiere diversificación de apoyos políticos, económicos, comerciales. Fue en ese sentido mi tarea en Francia. Lo que no se acaba de entender muy bien desde fuera es lo de ese partido prácticamente único y monolítico, ¿no? El PRI. El PRI. Sí. Creo haberte explicado las razones de la creación del PRI y de su funcionamiento a lo largo de los años, hasta la crisis del 68, en que demostró su ineptitud para representar a toda la sociedad mexicana, que era lo que pretendía ser originalmente, ser un partido de partidos, ¿verdad?, que tuviera pues toda una gama de orientaciones ideológicas adentro de él, pero sometidas a un interés superior de unidad nacional. Pero no logró ocultar el hecho de que nuestra sociedad está dividida en clases y al contrario empezó a aparecer cada vez más como un instrumento político para ocultar la injusta repartición del ingreso y otras injusticias económicas y sociales flagrantes en México. Yo creo que por esto ha dejado de funcionar, porque no representa ya a la sociedad mexicana. Digo, en México pasó lo mismo que en España. Aparte del régimen político, el mundo social, cultural y económico ha tenido un desarrollo X, ¿verdad? Entonces se trata de que las organizaciones políticas, o la organización, la estructura política, pues reflejen la realidad cultural, social y económica del país. Yo creo que el PRI ya no representa la realidad económica, social y política de México. Se arguye en los altos círculos mexicanos, ¿verdad?, en silencio, porque jamás se diría dentro de la retórica pública que el pueblo mexicano no está maduro para la democracia. Bueno, se decía lo mismo del pueblo español y se acaba de demostrar de que sí estaba maduro para la democracia. El movimiento se demuestra andando y se aprende a nadar echándose al agua, ¿verdad? Hay una nueva reforma que se está gestando en México, es decir, que ya es un hecho, que es un acierto del actual presidente López Portillo y que consiste en legalizar a todos los partidos de oposición que como simples grupos de presión venían existiendo pues de 20 años para acá, ¿verdad? Entre ellos el Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, grupos de derecha como el Partido Sinarquista. Todos ellos van a obtener la legalización y una participación más efectiva en la vida política del país. Esto a la larga podría acabar por colmar ese abismo que existe entre un partido monolítico, un tanto hueco, que se dedica mucho a proteger a los caciques, a los bandidos, a los corruptos, que ha creado naturalmente a lo largo de 40 años toda una red de complicidades,
para enfrentarlo a algo que se parece más a lo que realmente es México, un país plural. Y para un observador tan atento y al mismo tiempo tan apasionado de la vida actual como es Carlos Fuentes, el fenómeno de la situación, de la transición política de España, ¿qué opinión le merece? Para nosotros es apasionante por tantos motivos, por motivos que se remontan al origen de nuestra historia común, ¿verdad? Que es el momento de la conquista de México. Es decir, siempre se había dicho que España era un país que no podía ejercer la democracia, lo cual constituía un alivio maravilloso para los regímenes dictatoriales de la América Latina, ¿no? Era la gran excusa. Era una gran excusa, pero miren ustedes, si España es así, los hijos de España, pues somos así, ¿verdad? Si mi papá es borracho, pues yo también voy a acabar dipsómano, ¿verdad? Ahora ha habido, yo tengo la impresión, un shock tremendo en toda la América española con lo que ha sucedido aquí. La prueba de que España es un país que camina por un sendero democrático despoja de excusa a muchos regímenes nuestros, inclusive al mexicano, al cual ya le es más difícil aparecer, como en efecto lo es dentro del marco latinoamericano, como uno de los países más democráticos del continente. Lo es comparativamente, ¿verdad? Sin duda. Pero ahora estamos enfrentados a la prueba de que dentro de un contexto histórico determinado, con herencias históricas muy precisas que compartimos, se puede ejercer la democracia. Además, en la América Latina ha habido un fenómeno de envejecimiento de las clases dirigentes, de creación de gerontocracias, y súbitamente España demuestra también que, caramba, hay una variedad y riqueza de dirigentes políticos nuevos, jóvenes, hombres entre los 35 y los 50 años, de una capacidad pues extraordinaria e inusitada en nuestro mundo. No hay en este momento mejores dirigentes políticos en el mundo de habla hispana que los españoles, ¿verdad? Y habría que ir muy lejos, yo creo, para encontrar gente similar. Yo tengo una especie de héroe político español que es el Conde de Arana, que le insistió a Carlos IV que había que adelantarse a los previsibles movimientos de independencia de las colonias para crear una especie de Commonwealth, una comunidad de naciones hispánicas desde fines del siglo XVIII. Hubiera sido una gran solución. Nos hubiera evitado muchísimos descalabros. Podríamos haber caminado juntos y darnos en vez de quitarnos, ¿verdad? Pues yo creo que el presidente Suárez tiene algo del Conde de Arana, de esa capacidad de reflexión política y de previsión hacia el futuro. De un dirigente joven como Felipe González, en fin, el propio rey ha demostrado ser un hombre de una ductilidad, de una inteligencia política extraordinaria. Para nosotros es sumamente refrescante, halagüeño, porque además lo que está pasando en España sirve para enterrar la leyenda negra española. Yo he escrito un libro sobre esto, ¿verdad? No hay tal determinismo. Ese es Malraux me decía antes de morir que él temía mucho que España, por su carácter nacional, tendría que desembocar en la anarquía, en el derramamiento de sangre, en el confrontamiento de las dos Españas, y que, como dijo Larra, ¿verdad? Fue Larra, sí, una acabaría matando a la otra, como siempre suele suceder. Me da mucho gusto ver que no es así, que hay una sociedad plural que constituye un ejemplo para el mundo español, de habla española. Hay un tema que siempre es ingrato y un poco como soslayado de las conversaciones entre mexicanos y españoles, ¿sí? que es el de nuestro pasado común. Sí. Nuestro pasado, nuestra leyenda negra, las discordias, los enfrentamientos. Yo pienso que probablemente nunca ha habido dos pueblos que estén tan decididos y tan dispuestos a quererse y a entenderse como el español y el mexicano, y sin embargo se han producido esas separaciones, esos abismos, esas interrupciones, digamos, casi viscerales, sí, y traumáticas. Sí. Bueno, yo creo que lo más traumático, naturalmente, fue la guerra civil y la actitud de México durante la guerra civil. La decisión de Cárdenas, primero, de no tener relaciones con el gobierno surgido de la guerra civil, y segundo, el de aceptar con los brazos abiertos a toda la inmigración republicana española. Yo creo que el tiempo ha demostrado, o acabará por demostrar, si no lo ha hecho ya, que este gesto de Cárdenas, que fue continuado
como un hecho de conciencia nacional mexicana hasta hace unos pocos meses. Fue un acto extraordinario de solidaridad con toda España, independientemente de los bandos. Fue un acto de amor insólito hacia España. Para volver a la cita de Larra, yo diría que gracias a México, una mitad de España no fue asesinada por la otra mitad. Los mexicanos recibimos a una mitad extraordinaria de España que nos revitalizó, a una inteligencia que renovó nuestra vida universitaria, nuestra vida científica, nuestra vida literaria. Yo puedo decirte, como hombre que creció en esos años, que toda mi generación fue formada por el contacto en la Facultad de Derecho, que es donde yo estudié, con Manuel Pedroso, con Niceto Alcalá y Zamora, con Luis Recasens-Siches, con Enrique Díaz Canedo, con Giner de los Ríos, con Buñuel, que llegó en esos momentos a México, con todos los escritores radicados en México, Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre, Garfias, tanta gente que se hizo mexicana y nos hizo españoles, nos hizo entender mejor España, mantuvimos viva la unidad auténtica entre nuestros pueblos, que es esa unidad política y cultural profunda de la que estamos hablando. Y creo que hoy a la larga, pues como te decía, se verá claramente el valor de ese gesto. Y para nosotros, pues para mí, hablo como en nombre de los hombres de mi generación, no hay sino gratitud para lo que todos esos españoles nos dieron. La época de la colonia y la época de la conquista, ¿cómo están hoy vistas ya con esta perspectiva que ha dado el tiempo por el mexicano de hoy, por el mexicano moderno? Sí. Mira, la historia tiende a tomar caminos maniqueos con mucha facilidad, lo sabemos, lo sabes tú y lo sé yo. Entonces fue muy fácil durante mucho tiempo, y era muy curioso en México además, ¿verdad? Pero era interesante y significativo que se exaltara a los vencidos. Esto no está mal, si te das cuenta, ¿no? La exaltación exagerada de los vencidos, de los valores indígenas, frente a los valores españoles, era una aberración histórica, pero tenía cierto sentido en México. Tendía a valorizar el mundo indígena, a rescatarlo de su postración. Es significativo que en México hay una estatua de Cuauhtémoc, del último emperador azteca vencido. En Lima hay una estatua de Pizarro. En Lima, en Perú, ha habido una oligarquía que durante siglos se ha perpetuado en el poder, descendientes todos de los capitanes de Pizarro, de los conquistadores. En México, que ha sido un país de trastornos violentos, en los que ninguna clase dirigente ha podido mantenerse mucho como tal, en el que las aristocracias han sido barridas cada 40 o 50 años del poder por insurgencias populares volcánicas, era natural que se valorizara la herencia indígena por encima de la herencia española, para darle razón al vencido. Incluso Porfirio Díaz, nuestro dictador de principios de siglo, lo decía de una manera bastante jocosa, decía, al indio hay que darle la razón aunque no la tenga. Había un poco de demagogia en esto, pero también había un lado humano, decir el vencido es el que tiene razón, al vencido hay que proteger. Esto se desbordó en aspectos maniqueos, como por ejemplo los murales de Diego Rivera, donde ya Hernán Cortés aparece como una especie de monstruo, parece el enano Calabacillas, un bufón de corte, jorobado, con las rodillas hinchadas y filítico, un horror, ¿verdad? Sabemos que no era así. Aparece Alvarado siempre poniéndole el fuego rojo a las indias en la frente. Toda una especie de maniqueísmo a la western un poco, ¿verdad? Buenos y malos. Españoles buenos, indios malos. Ha tenido que pasar mucho tiempo, ha tenido que pasar la guerra civil, la inmigración, todo esto de lo que hemos estado hablando, para que México acabe por entender de que tenemos dos herencias, que tenemos que decantarlas, que hay aspectos negativos y positivos en ambas herencias. Yo creo que también aquí se le debe mucho al presidente Echeverría, que fue el primer presidente mexicano en insistir en que descendemos de indios y de españoles, y de que nuestra herencia española es valiosísima y no podemos echarla por la borda. Octavio Paz ha sido sumamente útil en este sentido también, porque es el primer gran poeta mexicano que, siendo además un gran ensayista, entra a fondo a estudiar esos 3 siglos de nuestro silencio histórico, que son los siglos de la colonia, sobre los cuales tampoco se sabe, sobre los cuales prácticamente nadie ha escrito.
en los que la Inquisición, la lejanía, una serie de factores le impusieron el silencio a México y a sus escritores, Sor Juana Inés de la Cruz, ejemplo evidente, ¿verdad? Estamos en trance de recuperar todo esto, ¿verdad? Yo creo que no hay una página más hermosa escrita sobre el problema que estás planteando que la que Neruda en sus memorias le dedica a la lengua española, ¿verdad? En la que habla de estos conquistadores rudos y burdos, que se llevaban todo, pero que nos dejaron todo. Se llevaron nuestro oro, pero nos dejaron su oro, nuestra lengua. Esto es cierto. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Hemos agotado un largo tiempo en hablar de cosas que estaban quizá un poco al margen de tu propia vida literaria. No, para nada. Absolutamente están en el centro, en el meollo. Fondo. Están en el meollo de todo esto. Hablamos entonces de que a los 4 años ya ha aprendido el inglés que por otra parte domina de una manera perfecta y aparece además prácticamente en todos los libros, en algunos momentos de una manera muy espectacular, como muy chocante, con un término inglés metido o una frase inglés entre el texto en castellano que refuerza y le da más vigor todavía a la expresión. Estuvo estudiando en Ginebra, estuvo siendo miembro de la delegación mexicana en la Oficina Internacional de Trabajo, a ver si hay un poco de agua por ahí. Fue agregado cultural de su embajada. Vuelto a México, estuvo en la administración trabajando en la universidad y fue jefe del Departamento de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores, que creo que ese fue el primer puesto, digamos, de una cierta importancia, ¿no? Sí. ¿Y qué memoria tienes de ese cargo? ¿Tuviste ocasión de hacer lo que querías ahí? Bueno, fui el primer jefe de ese ministerio, lo creé yo, ¿verdad? Porque era indudable que el país tenía que ponerse en relación cultural con otros países. Posteriormente esto ha ido creciendo y creciendo hasta que nuestras relaciones culturales pues ocupan una muy importante... No, esto es alcohol, yo no tomo alcohol. Necesito agua. Gracias. Gracias. Tú habías creado ese puesto prácticamente, fuiste el primer Sí. jefe de ese departamento, ¿no? Sí. ¿Y pudiste ahí hacer una labor importante de tu gusto? Bueno, no, se trataba de organizar. Lo inicial, ¿verdad? Lo básico. Antes hablaste de una primera novela, una novela que llamaste Infumable, de 800 y pico de páginas. Sí, pero esa la escribí en Chile en un verano, cuando yo era niño, cuando tenía 14 años, algo así. No tuvo más que un lector esa novela, Siqueiros, el pintor Siqueiros. Ah, sí. Que estaba entonces pintando los murales de Chillán, una escuela que México le regaló a Chile después del terremoto del año 39. Y el pobre Siqueiros pues se tenía que soplar la lectura de mi novela, se me quedaba dormido todo el tiempo, ¿verdad? No sé qué ha sido de esa novela, desapareció en la noche de la historia, merecidamente creo. No, pero algo tendría, ¿no? No creo, no. No. Algunos temas que luego traté en Aura, en novelas de tipo fantástico, necrofílico, sí, algo había, sí. En 1954, Juan José Arreola había fundado la editorial Los Presentes, en la que dio cabida a los jóvenes escritores de México. Y ahí apareció precisamente Carlos Fuentes con su primer libro de cuentos, Los Días Enmascarados. Sí. Que no sé si lo tenemos por aquí. No, porque está editado. No está agotado. Está agotado. Sí. Ese libro parece que se compuso a toda velocidad, pero no había sido escrito muy deprisa, ¿o sí? No. Lo empecé a escribir, son los temas primeros que empecé a trabajar cuando tenía 18, 19 años. Este libro lo publiqué a los 23 o 24 años, sí. Y se fue compuesto y editado para la Feria del Libro. Para ¿no? la Feria del Libro, donde se agotó. Y eran 500 ejemplares, y este era un éxito entonces en México. Una venta de 500 ejemplares se consideraba un éxito salvaje, ¿verdad? Hoy pues se venden a 50,000 ejemplares de una novela fácilmente. ¿Cómo han cambiado las cosas? Los tiempos han cambiado mucho, sí. Se ha Para- creado un público lector. Ya. En toda la América Latina. Que antes no lo había. Antes no existía, ¿no? Ni en América Latina ni aquí. No sé el caso de España bien, pero... Pero las tiradas también máximas entonces eran de eso, 2.000, 3.000 ejemplares, era ya como un sueño. Yo pienso que a don Pío Baroja le hubiera gustado mucho vender ediciones de 3.000 ejemplares, por ejemplo. Pero no tiraban mucho Baroja, No creo. ¿no? No, para nosotros el crecimiento de
del público lector es un hecho muy reciente, de los últimos 20 años. ¿Sí? Viene luego la Revista Mexicana de Literatura, que fue fundada en el 55. En esa, Carlos Fuentes ha estado expresando, y en esa y a partir de esa, su opinión sobre todos los temas más importantes de la actualidad. Los editoriales de esta revista han reflejado siempre la convicción de Carlos de que la disciplina es el nombre cotidiano de la creación. Que esto yo creo que es una idea muy importante, como punto de partida ante la actitud intelectual, ¿no? Bueno, mira, yo creo que en todos nuestros países hay una tendencia que la vida literaria oscila entre... Octavio Paz creo que ha dicho, la vida literaria de los pueblos de habla española oscila entre el café y la academia, o entre el chisme y la academia, ¿verdad? Pero creo que todos hemos sido testigos de tantas generaciones de los países nuestros que por falta de emulación, por provincianismo, váyase a saber por qué, terminan perdidas en las oficinas públicas, en las cantinas, generaciones y generaciones de escritores derrotados. Yo no sé cuál es la extensión de mi talento, pero sí supe desde niño, y esto lo supe gracias a gente como Alfonso Reyes y como Manuel Pedroso, de quienes ya hemos hablado, de que si no había disciplina, no había obra literaria. Había que levantarse todos los días y sentarse a la máquina de escribir, y lloviera o tronara, aunque el mundo se estuviera cayendo, sin justificación de ningún tipo. No llego al extremo de decir que caminaría por encima del cadáver de mi abuelita para escribir un libro, ¿verdad? Como un personaje de Watergate. Pero sí diría que nada debe impedir que el escritor se siente y trabaje diariamente. O si no, no se escriben los libros, se quedan en promesas. Y el mundo hispanoamericano es un mundo de promesas, de demasiadas promesas y muy pocas realizaciones. Yo creo que pertenezco a una generación de escritores latinoamericanos que entendieron el problema de la disciplina como esencial para la creación literaria. Y esencial también en el sentido de que mi generación y la que me precedió inmediatamente, estoy hablando de los padres de la literatura moderna de la América Latina, Borges, Carpentier, Onetti, todos hemos tenido una conciencia muy clara de que no somos la culminación de nada, sino el principio de algo. Nuestra literatura sigue siendo una literatura sumamente pobre en comparación con el cuerpo riquísimo de la literatura inglesa o alemana o francesa, indudablemente. Pero hay que empezar, y hay que empezar con una lección de disciplina, de integridad, de probidad en la creación del lenguaje, en el ejercicio de la imaginación, para sentar los cimientos de lo que puede ser una gran literatura en el futuro, ¿verdad? ¿Tú escribes con la misma facilidad en inglés que en castellano? Sí, escribo con la misma facilidad, pero me abstengo de escribir en inglés porque no tiene chiste. Pero habías escrito algunas novelas, incluso en su primera versión en inglés. Una primera novela, una versión en inglés, escribo artículos en inglés, no me cuesta, ¿verdad? Pero me di cuenta de que no tenía chiste, de que no valía la pena ser un escritor más de lengua inglesa, que es una lengua que se basta a sí misma. Tiene una riqueza salvaje, no hay una lengua con una literatura más rica en estos momentos, ¿verdad? No hay un lenguaje más rico, más liberado, más capaz de metamorfosearse, de nutrirse a sí mismo, de explotar, de morir, de renacer, que la lengua inglesa. Me parecía mucho más interesante plantearme los problemas de la creación frente a la lengua castellana, una lengua sometida, una lengua pauperizada, una lengua metida en toda clase de corsets morales, políticos, religiosos, por lo menos desde el siglo XVII. Esto representaba un desafío. Además, yo creo que uno escribe en la lengua en la que sueña y en la que ama y con la que insulta, ¿verdad? Todos tenemos la experiencia de que nos insultan en francés o en inglés y nos pasa como aire el insulto. Nos insultan en español y respondemos, ¿verdad? Con esto, casi sin darnos cuenta, hemos llegado a un planteamiento que es vital en toda la narrativa de Carlos Fuentes, que es la herramienta, el idioma y luego también el modo un poco
revolucionario de responder a ese reto, a ese desafío. Es decir, esa manera de desencajar los planos, las historias. Sí, sí. Yo me gustaría que tú teorizaras un poco sobre esto. No voy a teorizar, te voy a decir cosas sumamente concretas del quehacer literario, ¿verdad? Mío y de muchos de mis compañeros latinoamericanos. A veces se nos ha acusado de jugar con el idioma, de romperlo, de desquiciarlo de una manera gratuita o experimental, si quieres. No es cierto. Para mí el lenguaje expresa algo, no es gratuito, no es vacío y no es un juego, aunque puede serlo y muy amable. Pero básicamente el idioma, el lenguaje, es la expresión de algo y es el sostén de algo. El poder se sirve del lenguaje, el lenguaje sirve para sostener al poder, el lenguaje es cultura, el lenguaje es comunicación, el lenguaje es memoria o el lenguaje es olvido. Ahora, para mí el hecho de escribir novelas está íntimamente ligado al acto de la memoria. Hay muchas maneras de la memoria. Hay una manera que es la de Proust, que es la memoria de la memoria, es un hombre que quiere recordar. Hay otra manera que es la de Kafka, que es la memoria del olvido. Kafka se está recordando que quiere olvidar. Para mí el problema como hispanoamericano es recordar todo lo no dicho por la historia. Es rescatar del silencio 4 siglos de nuestra historia que desconocemos. Porque creo de la manera más profunda que un individuo o un pueblo que no tiene un pasado vivo no puede tener un presente vivo ni un futuro viable. Que debemos plantearnos seriamente el problema del futuro del pasado y rescatar de ese pasado inerte, sometido a mentiras, a ocultamientos, que ha sido el nuestro, todo lo que puede darnos verdad en el presente. Y solo a partir de entonces podemos hacer un proyecto coherente para el futuro, un modelo propio de desarrollo que no nos sea impuesto por ninguno de los grandes polos del poder político contemporáneo. Este es, pues, para mí el papel que juega el lenguaje. Es el vehículo mismo de este acarreo, de este rescate, de esta salvación de la mentira o del olvido, que yo considero es la tarea principal mía como novelista y de muchos amigos míos. Eso explica entonces el uso del idioma de esa manera, que algunos críticos consideran que es una distorsión peligrosa. Sí, es una manera de obligar al lector, incluyendo al crítico, si es lector, a darse cuenta de que la palabra no puede seguir siendo, esta palabra que estoy distorsionando, se ha convertido en una moneda gastada y hay que troquelarla de nuevo para que pueda volver a circular y a decir algo. Estoy diciendo esta palabra no quiere ya decir nada, o esta palabra quiere decir otra cosa de lo que ustedes creen que quiere decir, pero quiero que se detenga el lector, incluso mediante una bofetada, mediante una injuria o de una manera desagradable, a reflexionar sobre la palabra que está leyendo o sobre la frase que está leyendo, que no la pase por alto, lo cual nos conduce pues a una manera especial de concebir la relación entre el novelista y el lector, ¿verdad? Y la única relación que yo concibo es la de una pugna entre el novelista y el lector. A mí no me interesa agradarle al lector, tenerlo contento, adormecido. En realidad tú le provocas. Bastante adormecido está. Claro. Pero si los medios de adormecimiento abundan en el mundo actual, ¿verdad? ¿Por qué voy a añadir yo un elemento hipnótico más? Al contrario, yo quisiera sacudir al lector, sacarlo de su modorra y ayudarlo a escribir la novela conmigo, a colaborar conmigo en la escritura de la novela. Estamos hablando de lecciones recibidas y aquí debo hablar y subrayar la influencia de Buñuel, de mi amistad con Luis Buñuel, porque yo creo que fue él directamente quien me enseñó esa lección a través del trato personal y a través de sus películas, que son todas películas abiertas, en las que finalmente la construcción de la película, la solución de la película queda en manos del espectador. Yo quisiera que en mis novelas sucediera otro tanto, que fuese siempre el lector, el colaborador, el que recrease la novela conmigo.
Por cierto, que tú has trabajado con Buñuel en alguna película. No. O hiciste una adaptación de una obra de Carpentier para que la dirigiera Buñuel. Empezamos a hacer El acoso, Sí. pero no resultó. No resultó. No. Entonces, en cine no has tenido realmente... No, en realidad trabajé un poco más con él en una adaptación imposible, la de Debajo del volcán, la novela de Malcolm Lowry. Pero a los 2 meses de trabajo, Buñuel dijo, esta es una novela imposible de adaptar, es una novela que pasa en la cabeza del protagonista, es una novela de alusiones literarias, no veo elementos visuales y se abandonó el proyecto. ¿Y en cine experimental? Sí, ha habido algunas películas basadas en temas míos que han hecho jóvenes directores mexicanos en los últimos años. Sí. Que eran unos rebeldes contra el Sindicato de Productores de México. Contra todo eso, sí. 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 ¿Y cómo resultaron? Se están formando todavía. En 1965 el joven Carlos Fuentes tiene ya sus obras traducidas a 13 lenguas. En 1965 Carlos Fuentes era mucho más joven que ahora. Ah, sí, ayer también. 12 años. Ayer también, sí. Consideradas en conjunto sus posiciones públicas, nos dan el perfil de una figura independiente de la izquierda mexicana y de lo que podemos llamar la izquierda latinoamericana. Y yo creo que habría que detenerse aquí un poco, puesto que hemos hablado mucho del caso de México, de cómo el caso de México está más o menos íntimamente relacionado con el caso del resto de América Latina. Sí. Es un país distinto por muchos motivos, pero finalmente todos los países somos distintos en América Latina, para bien o para mal. España o el mundo novohispano, incluyendo el que iba en ese momento desde el Oregón hasta la Tierra del Fuego, no supo gestar una unidad política real, nos desmembramos con las consecuencias funestas que conocemos. Sin embargo, yo quisiera en esta ocasión destacar más bien lo positivo que lo negativo, lo que me parece interesante de la experiencia colectiva latinoamericana, ¿verdad? Y lo cual explica, yo creo, muchas de las cosas que nos parecen inexplicables en países que hace apenas 50 años parecían modelos de progreso, como el Uruguay, la Argentina o Chile. Y es el problema del trasplante o del mestizaje, ¿no? Indudablemente que en gran parte el éxito de los Estados Unidos se debe al éxito de un trasplante efectivo de instituciones, modos de vida, ideas europeas al Nuevo Mundo. Y punto, ¿verdad? Exterminio de indios, genocidio, se establecen en su pureza las instituciones, se parte de un grado de desarrollo obtenido ya en Europa y de ahí para adelante. En tanto que el fenómeno del mestizaje pues, se ve con mucha más crudeza en un país como México, en el que la potencia colonizadora, España en este caso, se enfrentó a una civilización existente y tuvo que mezclarse con esa civilización. No tuvo, quiso mezclarse porque el conquistador español no tenía repugnancia racial, el conquistador inglés sí, ¿verdad? Y lo que surgió de eso fue una cultura nueva e instituciones nuevas. Es mucho más difícil alcanzar instituciones políticas, económicas, sociales, válidas, a partir de una gestación lenta, mestiza como la nuestra, que a partir del simple trasplante. Y esto yo creo que nos lleva al hecho de que el mestizaje es el signo fundador de la América española. No podemos evadirlo. Y donde se ha tratado de evadir, se ha engañado, se ha creado un parapeto. Es el drama de la independencia latinoamericana. Negamos 3 siglos de colonización española que significaron oscurantismo y opresión. Copiamos, calcamos las instituciones políticas más avanzadas, las de los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y tenemos asegurado el progreso automático. ¿Cómo no, verdad? ¿Cómo no? Detrás de esas fachadas permaneció el mismo orden de esclavitud, de miseria, de estancamiento, de mentira que antes. Y los países como los del Cono Sur, que creyeron que simplemente con la inmigración europea y con la copia de ciertos modelos iban a resolver sus problemas, se han encontrado de que tenían un arrière-pays, una Argentina de las profundidades, un Chile de las profundidades, un Uruguay de las profundidades, que no había sido incorporado a este proceso y que necesita una presencia en la historia. Yo creo que la Unidad Popular de Allende hizo evidente que había algo más en Chile, y es esto más que nada lo que asustó a las fuerzas reaccionarias y lo que llevó al pinochetazo, y creo que Perón, con todos sus defectos,
señaló la existencia también de una Argentina que no era la Argentina imaginada por los estancieros, ni siquiera por los socialistas tipo Irigoyen y Leandro Alem, ¿verdad? Y que esta profundidad mestiza de nuestros países tiene que surgir, tiene que gestar sus propias instituciones que no pueden depender de la imitación extralógica de modelos extranjeros, que tienen que surgir de nuestra experiencia latino o hispano o luso-americana. Esto toma tiempo, esto es sumamente difícil, esto está expuesto a todos los peligros del mundo, pero yo creo que a la larga acabaremos creando instituciones propias de nuestra cultura, de nuestra experiencia histórica, y es ahí donde insisto mucho en el papel de los novelistas como rescatadores de un pasado que, si se olvida, nos obligará a caer repetidas veces en la mentira, y que si lo recordamos y sabemos enfrentarlo, nos permitirá al cabo crear estas instituciones propias de una democracia nuestra. Estamos pues en busca y sobre todo en la esperanza de encontrar ese modelo que podría ser un modelo común para todas las gentes de habla española. Creo mucho en la definición que hace Oden de lo que es una civilización, ¿no? Dice, el mérito de una civilización se juzgará, dice Oden, por su capacidad para retener la unidad al mismo tiempo que prohija la diversidad, ¿no? Y creo que esto es válido para nosotros como hispanoamericanos, esta definición. De acuerdo. Vamos a hablar de que Carlos Fuentes ha criticado con frecuencia el tratamiento que la Unión Soviética ha dado a sus escritores, así como los dogmas del llamado realismo socialista. ¿Por qué? Creo que hay una perversión absoluta del socialismo. Michel Foucault, tú sabes, ha hablado mucho en meses recientes de una quiebra de la esperanza. Y Edgar Morin se pregunta en el último número del Nouvel Observateur si es posible seguirse llamando socialista si no se le niega el carácter de socialista a la Unión Soviética y a las democracias populares. Yo creo que ahí hay un problema muy profundo, y es el problema de la persistencia de las estructuras y de los modelos culturales en la raíz misma y por encima del maquillaje ideológico. Mi impresión de la Unión Soviética cuando la visité es que detrás del maquillaje de la ideología marxista-leninista persistía la Rusia eterna, con su problema esencial, que fue el de la incapacidad de separar los poderes. El cesaropapismo, la unión del poder espiritual y el poder temporal, que fue lo típico de la civilización moscovita, ha persistido y se ha trasladado al régimen moderno, al régimen soviético. Lo que ha salvado a Europa, lo que ha asegurado la democracia de la Europa occidental, es, por el contrario, la pugna constante que hubo durante toda la Edad Media entre el poder temporal y el poder espiritual, indudablemente. Los modelos de cultura están ahí y se han impuesto a una ideología importada de Alemania, finalmente, y a un pensamiento futurista enderezado hacia la evolución de las sociedades altamente industrializadas, Inglaterra, Alemania o Francia, no la Rusia de los zares, de ninguna manera, ¿verdad? Es una desgracia que la primera revolución socialista haya tenido lugar precisamente en Rusia. Entonces yo creo que simplemente se trata de ser sinceros y de ver que mientras existan movimientos revolucionarios en países en vías de desarrollo, en países sin el nivel de industrialización que Marx reclamaba para la revolución, estamos frente a un fenómeno que no es el socialismo, frente a un fenómeno que podemos llamar acumulación acelerada de capital, capitalismo de Estado, industrialización burocrática. Hay mil maneras de llamarlo, pero yo creo que no tiene nada que ver con el socialismo, que si alguna vez vemos el socialismo, yo todavía no he visto en ningún lado del mundo, tendrá que nacer precisamente de las experiencias que Marx previó, es decir, de una culminación del proceso de desarrollo capitalista y también de una culminación de la burguesía, de su cultura y de sus instituciones. Lenin vio claramente que, como Marx lo vio en su momento, que había que tomar todos los valores del pasado y darles realidad en el presente, que no se trataba de liquidar una cultura anterior, sino de insertarla en el proceso del desarrollo del socialismo. Y es lo que entendieron y vieron en su momento pues, Mayakovsky o Eisenstein o Meyerhold o Pudovkin. El realismo socialista cortó este proceso
y al hacerlo dejó desnuda a la Unión Soviética y a las democracias populares posteriormente de una verdadera universalización que solo puede ser a través de la cultura, yo creo. Por eso me he opuesto siempre a esas formas, aceptando de una manera muy clara las mejoras de tipo social que el régimen soviético ha significado para Rusia y para muchos de los países del oriente de Europa. Esto no lo estoy negando, ¿verdad? En miles de ramas, seguridad social, seguridad del trabajo, cuidado de los niños, educación, hospitalización, pues son muy superiores a los países capitalistas del occidente. Me refiero solo a este problema de una perversión de algo que debía haber sido un legado esencial de una revolución auténticamente socialista. Creo que los derechos del hombre, aunque hayan sido conquistados por las burguesías en las revoluciones burguesas, son eso, son derechos de todos, y que una revolución socialista no los puede sacrificar sin sacrificar su naturaleza misma de paso hacia adelante. Enteramente de acuerdo. Has mostrado, sin embargo, siempre tus simpatías por el experimento socialista de Cuba. Sí. ¿Y las sigues manteniendo? Las mantengo totalmente. Creo que los revolucionarios cubanos han demostrado en 15 años que es posible resolver en América Latina los problemas del empleo, los problemas del trabajo, los problemas de la salud y los problemas de la educación. Me parece bastante, me parece muchísimo. Y no creo que tenga el derecho ningún dictadorzuelo bananero de Centroamérica a levantar la voz y a enderezar la menor crítica a Fidel Castro y a su gente, mientras no sean capaces de resolver los problemas que los revolucionarios cubanos han resuelto. Es un problema que nos toca inmediatamente y que planteo en esos términos, ¿verdad? ¿Alguna vez, sin embargo, han disparado andanadas contra ti desde La Habana? Sí, y yo también se las he disparado a ellos, y es normal, ¿verdad? A veces en Cuba pues han surgido unos mini Zhdanov tropicales en el reino de las letras que quieren ser los gendarmes de los demás escritores latinoamericanos, y eso no estoy dispuesto a aceptarlo, ¿verdad? Vamos a hablar de los libros de Carlos Fuentes, que ya va siendo hora. Los días... No hemos hablado de otra cosa, No hemos hablado de otra cosa. Los días enmascarados, como dijimos, trataban de dar validez literaria al tema mitológico. Se dice que el mejor cuento es Chao Mol, que está incluido en la famosa antología del cuento mexicano. Chao Mol es el dios de la lluvia del panteón azteca. ¿Tú quieres a ese cuento todavía? Sí. Lo amo, es un cuento básico para mí, pues cómo no. Es un punto de partida. Es un punto de partida muy importante, sí. Por cierto que los poderes de ese dios parece que no han desaparecido. No, para nada. Tienen todos sus poderes, plenipotenciario ese dios. Se contaba que en el año 52, cuando la imagen se trasladó a Europa formando parte de una exposición de arte mexicano, fueron desencadenándose tormentas en alta mar por donde quiera que iba. Y tú sabes que de valles españoles donde no había llovido en 50 años o algo así, valles secos totalmente, mandaban 5 pesetas, decían pónganse en la barriga ese dios mexicano que estaba en una exposición en París, y llovía puntualmente el día siguiente. Es muy poderoso, Chacmón. La región más transparente del libro que hemos hablado más hasta el presente, publicado en el 58, brota de la confrontación de una mente inquieta y cosmopolita con un país todavía medio primitivo. Ahí la historia es que Robles, hijo de la revolución, de una familia india y pobre de Michoacán, se eleva a través de una serie de peripecias a una posición de riqueza e influencia. La novela está situada a comienzo de los 50 y aboga por el desarrollo de una clase media alta de capitalistas nativos para poder conciliar y consolidar los logros de la revolución. De modo que ahí está Carlos Fuentes, siempre preocupado por todas las realidades socioeconómicas y políticas de su país. La segunda novela, año 59, se llama Las buenas conciencias. Bueno, la región más transparente es esta que tenemos aquí. Las buenas conciencias, que es la siguiente, la ponemos a su lado. Más convencional en su método, según dicen los críticos, es la historia de la adolescencia y juventud de Jaime Ceballos, personaje que en la primera novela se había casado como primer paso para entrar a formar parte de la élite en el poder. La novela constituye un análisis de la corrupción de un muchacho idealista y provinciano de clase media. ¿Estás de acuerdo? Es un homenaje mío a don Benito Pérez Galdós. Hasta aparecen personajes de Fortunata y Jacinta. Es galdosiana. Muy galdosiana, sí. Está concebida como el cimiento de un edificio complejo en el que va a desmenuzarse la moral de la clase dominante mexicana. Y aquí, como en casi todas sus obras, como en todas, aunque después se hace más compleja, hay en Carlos Fuentes, en este libro, una prosa limpia,
una prosa precisa, una prosa elegante y viva. La región más transparente constituyó quizá un terreno de prueba, el laboratorio de una novela en la que Carlos probaría su talento para reunir las influencias literarias, técnicas y experimentales para interpretar las realidades sociales y las polémicas intelectuales en La muerte de Artemio Cruz, que aparece en 1962. Esta la empezaste en Cuba, ¿no? Sí. Sí, en La Habana. Estabas tú allá por el 60. Está escrita ya desde la perspectiva de la misma Revolución Cubana. Sin duda alguna, sin duda alguna. Sin embargo, no es una novela política. La muerte de Artemio Cruz no es más que una novela política. Es solo una novela Sí. política. Pero es una En un sentido expresión, profundo, claro. es un poco la expresión filosófica de los intelectuales latinoamericanos, ¿no? Bueno, mira, es la novela de un hombre que surgió con la revolución, que se hizo con la revolución, igual que Federico Robles en la región más transparente, y que está narrando esta historia desde su lecho de muerte, durante su agonía. En su agonía él se desdobla en tres. Hay un yo, un tú y un él. Un yo que habla en presente y es el hombre agonizante que va relatando las sensaciones de la agonía. Hay un tú que habla en futuro y que es la conciencia, el ánimo de supervivencia del propio personaje agonizante. Y hay un él que está narrado en tercera persona y que cuenta los 12 días decisivos de la vida de Artemio Cruz. De modo que aquí es donde ya las técnicas de Carlos Fuentes van haciéndose realmente más complicadas, más complejas, y están dándonos tres planos distintos, Sí. Lo cual llega ya a adquirir en Cambio de piel, que es el estadio superior inmediato, una madurez total. ¿Tú estás de acuerdo con la crítica cuando dice que Cambio de piel es tu mejor obra? No. No. Yo no hablo de mejores obras o peores obras, porque yo creo que un escritor escribe una sola obra, ¿verdad? Con distintos capítulos. Iría más allá y diría, repitiendo una observación de mi amigo García Márquez, que en realidad en América Latina estamos escribiendo una sola novela con distintos capítulos, que escribe en Cuba un capítulo Alejo Carpentier, en Argentina uno Cortázar, en Perú uno Vargas Llosa, etcétera, ¿verdad? Eso por lo menos es muy bonito y suena muy bien. Antes de Cambio de piel hay que seguir la formación de Carlos Fuentes como autor a través de otro par de libros que no son, aunque se haya dicho de tono menor, que son Aura y Cantar de ciegos, que no sé si los tenemos aquí, me parece que no. No los tenemos. En todo caso, Aura es una novela breve muy ligada a la muerte de Artemio Cruz. Las escribí al mismo tiempo. Más bien Aura la escribí como un respiro de la muerte de Artemio Cruz. Y las dos se refieren a Artemio Cruz a una muerte disfrazada de vida y Aura a una vida disfrazada de muerte. Son historias bastante gemelas en ese sentido. Aura es una muchacha que vive con una vieja excéntrica en un caserón casi en ruinas. Sí. Y en ella, ¿quién encarna realmente? ¿Cuál es el personaje que encarna ahí en sus sueños y en sus...? Llega un personaje que eres tú. Dice, tú llegas, tú entras, tú tocas la puerta, tú, etcétera. Es el lector, eres tú, que se enamora de la joven y descubre al final que la joven es una emanación de la vieja, a la cual la presencia de él y el amor de él le ha dado una vida de juventud, pero en realidad cuando ese amor se va agotando, vuelve a ser la vieja, no es más que la vieja, y él permanece prisionero de la vieja para siempre. Aquí la pregunta ingenua que se impone es, ¿ese tú soy yo? Sí. ¿O ese tú es un tú abstracto? Es el tú más concreto del mundo, es el tú más del que concreto tiene del el mundo. libro en sus manos. Es el tú del espectador que está viendo las meninas. Esa es probablemente el paso, la conquista más audaz que se ha hecho en cuanto al intento de que el lector esté dentro de la misma Pero historia. es tan viejo como Velázquez. Eso lo inventó Velázquez. Está aquí en el Prado eso. Sí, pero no en la narrativa. Ah, no, en la narrativa no, pero en el arte Velázquez lo inventó, ¿verdad? Sí. Cantar de ciegos, ahí hay una colección de cuentos. Sí. 1964. Hace referencia a la vieja creencia de que los ciegos son como videntes, adivinos, autorizados a leer, ¿no? Sí. En el futuro. Mira Homero y Borges, ¿no? Exacto. Cambio de piel, 1967. Fuentes presenta al lector un proyecto más ambicioso que todos los anteriores, nada menos que un mapa de lo que podríamos llamar el inconsciente mexicano.
Fuentes ha descrito una vez los temas de su novela como la historia de los sentimientos privados, viejos y nostálgicamente acariciados con los que queremos justificar nuestra vida y la pasión de un mundo que los niega. Lo curioso es que para eso ha elegido Carlos Fuentes a 4 personajes muy interesantes y muy diversos en un extraño viaje por una carretera, en un extraño viaje que parece que se está haciendo realmente por la hermosa autopista de México a Cholula, creo que es. Cholula, sí. Y sin embargo no se llega nunca a Cholula y se aparece por Xichalco y se aparece por no sé cuántos sitios. Va uno realmente tomando contacto con una serie de hechos, de personajes y de historias. ¿Cuántos planos están realmente mezclados ahí? Hay muchos planos, pero sobre todo son planos culturales a través de 4 personajes distintos, 2 mexicanos, una norteamericana y un alemán. Finalmente, esta multitud de planos se resuelve en uno solo, que es el plano de la historia. Lo que estoy diciendo en esta novela es que la historia de México es parte de la historia de todos los hombres, de la historia del siglo XX, de sus victorias y de sus derrotas, de sus sueños y de sus pesadillas. No podemos aislarnos de este flujo, ¿verdad? De ahí el carácter de los personajes y el carácter de sus evocaciones y de los planos culturales que representan y que se entrecruzan a lo largo de la novela. Es una novela apasionante, es una novela fascinadora, diría yo. Una novela no fácil, por otra parte, en la que muchas veces hay que releer. La has hecho pensando en que no debe ser fácil, supongo. Exactamente, sí. No tratas de halagar, ni de divertir, ni de entretener al lector, sino de sacudirle y de hacerle que entre. Que entre y que escriba la novela conmigo. Sí. Con posterioridad ha publicado Carlos Fuentes Zona Sagrada. Está aquí Zona Sagrada, 1967. Ya dijimos antes que Cambio de Piel tuvo el premio Biblioteca Breve 1967, que hizo su nombre familiar para muchos miles de lectores. En Zona Sagrada hay una visión personal de un joven obsesionado por la personalidad mítica de su madre, que es una famosa estrella de cine. Son realmente muy divertidas algunas de las observaciones que hay y muy profundas en ese entourage que conocemos tanto y que es tan característico de esta época. Bueno, más recientemente aparece este tremendo libro, Terra Nostra. Con respecto a este libro, quería yo decirle a Carlos, que me parece que no lo sabe, que así como con respecto al anterior, Antonio Tovar había escrito cosas maravillosas, la epopeya de un hombre, de una pareja o de 2 parejas, o simplemente la epopeya de nuestro tiempo, Antonio Tovar ha escrito un artículo en el que no se muestra muy feliz con este libro, porque dice que este libro es un libro que trata poco generosamente a España. No es cierto. Puede ser una interpretación. No creo. ¿No estás de acuerdo? No, para nada. Tomo uno de los personajes de la leyenda negra española, que es Felipe II, para demostrar que este hombre no pertenece totalmente al mundo de las tinieblas, sino también en gran medida al mundo de la luz. Eso no me parece una actitud poco generosa, ni mucho menos. Esta novela gira en torno a 3 fechas decisivas, que son 1521, derrota de los comuneros; 1492, descubrimiento de América; 1598, muerte de Felipe II. Son 3 fechas simbólicas que corresponden a las 3 partes del libro: el viejo mundo, el mundo nuevo y el otro mundo. La derrota de los comuneros alude y representa a la transformación de España en el viejo mundo. Sí. La segunda parte es la palabra libre. Son interpretaciones, por eso yo me enfrento con el autor para que me corrija o lo confirme. Un joven blanco llega a América, huye de España, convertida en viejo mundo por voluntad de Felipe II. Va a fundar un mundo nuevo. Se trata de un relato mítico del hombre blanco sobre el orden ritual de América, equivalente a su propia destrucción. El hombre blanco acaba con el mundo ritual americano, pero la colonización americana acabará con el viejo mundo de la monarquía universal. Bueno, lo que pasa es que este peregrino en tierras de Indias, en busca de una utopía y alejándose del mundo de la contrarreforma española, en realidad encuentra, claro que me salto a la torera de las fechas históricas, porque el descubrimiento de América en esta novela, en Terra Nostra, tiene lugar durante el reinado de Felipe II, porque he tratado de reunir ahí en un escorial de la imaginación a todos los Austrias, coexistiendo en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Están vivos al mismo tiempo. Juana la Loca,
Felipe II, el infante Don Carlos, Carlos el Hechizado, están todos reunidos ahí. Entonces desaparece, hay una abolición del tiempo histórico real a fin de darle una intensidad mayor a una serie de eventos históricos que suceden casi al mismo tiempo. Ahora, el peregrino en tierras de América lo que encuentra al enfrentarse a la teocracia azteca es un régimen tan opresivo como el régimen del viejo mundo que abandonó, ¿verdad? Lo que asombra especialmente en este libro, como en todos los anteriores, es la inmensa capacidad de fabulación que tiene Carlos Fuentes, la capacidad de darnos en un esfuerzo colosal y en un ejercicio de estilo realmente impresionante, una concepción enteramente novedosa desde el punto de vista del lector medio de este lado del océano, de lo que es el fenómeno de la conquista y de lo que es realmente el pueblo mexicano. Bueno, nos pasamos devolviéndoles las carabelas todo el tiempo, ¿no? Así debe ser. Las carabelas no fueron solo para ir... No, son de ida y vuelta. Claro. Son de ida y Las vuelta. naves se quemaron una sola vez, pero no se quemaron realmente nunca. Las barrenó Hernán Cortés y volvieron a flotar. ¿Qué memoria queda de Hernán Cortés en México? Yo creo que Hernán Cortés es el hombre más importante de la historia de México, pero hay que rescatarlo de la ignominia con la que ha sido cubierto, ¿verdad? Yo pienso que sí que ha habido una maniobra... Yo no sé si una maniobra era natural, ¿verdad? Era natural, porque es el que derrotó, pero yo creo que Cortés es un hombre derrotado, derrotado por la corona y por la iglesia. Yo creo que Cortés representaba la modernidad, la promesa de modernidad de España, que fue aplastada por Carlos V en Villalar al derrotar a los comuneros. Y es muy significativo que la derrota de la Revolución Comunera de Castilla, que tiene lugar en Villalar en 1521, ocurre el mismo año de la caída de Tenochtitlán en manos de Hernán Cortés. Es decir, que España, que era en la Edad Media y a principios del siglo XVI el país más democrático de Europa, sin duda alguna, se convierte en una nación de régimen vertical y autoritario gracias a la restauración del imperio medieval por Carlos V, que interrumpe todo el proceso de democratización española que venía desde la Edad Media. Fueros, vida municipal libre, garantías, etc. Entonces, en lugar de la teocracia vertical azteca, lo que Carlos V nos impuso fue la teocracia vertical de los Austrias. Y el experimento democrático que pudo haber cambiado totalmente la ruta política de la América española fue frustrado en ese momento, y con ello se frustró también en la personalidad de Hernán Cortés, que representaba a esos hombres nuevos, salidos de las pequeñas ciudades de Extremadura, de Castilla, de Andalucía, que eran hijos de molineros, de porquerizos. Fueron derrotados ellos, los conquistadores. Que eran probablemente los que iban por delante de la España de su tiempo. Sí, detrás vinieron los tinterillos, los licenciados. Sí, sí. ¿Verdad? Qué impresionante. La historia de amor de Hernán con la India es realmente, Malinche. con Malinche, es extraordinario, es sí. una historia increíble, Sí, ¿no? sí, sí. Es una historia tan apasionante. Es muy apasionante y es esencial para entender la historia de México, ¿sabes? Porque el peor insulto que hay en México, tú sabes, es el hijo de la Malinche, el hijo de la chingada, Sí. el hijo de la mujer violada, el bastardo. Entonces, México siempre se ha sentido como un país huérfano, un país sin padre, porque el conquistador Hernán Cortés tuvo este hijo natural, violó a la mujer nativa y luego la abandonó. Y, Hay un ensayo muy lúcido de Octavio Paz sobre este tema, sí. Entonces, la gran respuesta política de la colonia española, concretamente del arzobispo de México, Zumárraga, fue crearle una madre a los mexicanos, la Virgen de Guadalupe. En México se puede estar en desacuerdo en todo, pero hasta los comunistas son guadalupanos. Es verdaderamente el símbolo de nuestra maternidad pura. Es la anti-Malinche. Sustituimos a la Malinche con la Virgen de Guadalupe y al papá ausente Hernán Cortés con el señor presidente de la República. Pero en cierto modo yo no creo que, claro, desde el punto de vista del mexicano puro, quizá lo de Malinche se considere como una traición. Se considera como una traición. Sí, sí, cuando se habla de malinchismo se habla de traición, ¿verdad? De actitudes extranjerizantes, etcétera. Hay un Carlos Fuente dramaturgo del que no hemos hablado nada todavía. Aquí hay una de sus obras más características como hombre de teatro,
es esta, cuyo título es El tuerto es rey. Esta obra se estrenó en Viena en 1970 y creo que María Casares estuvo en el elenco que lo protagonizó. Sí. ¿Cómo es El tuerto es rey? Ahí es muy difícil hablar de una obra de teatro, y ¿sabes por qué? Porque tengo una impresión que al escribir teatro uno escribe una especie de pentagrama y que la obra no tiene existencia real hasta que los ejecutantes, es decir, el escenógrafo, el iluminador, el director y los actores y el público le dan existencia real en un tablado. Es cuando vive la obra. Es una experiencia muy rara para un novelista que está acostumbrado a ser una especie de pequeño dios, ¿verdad? A manejar todo su mundo como él quiere, sin la participación de un público o de otros elementos. En cambio, en el teatro, la obra pues no tiene existencia sino en un tablado, y esa existencia es fugaz e instantánea. Es muy distinto a escribir novelas. Y hay otro Carlos Fuentes, ensayista. Aquí hay una serie de libros en los cuales Carlos, que ha tenido siempre una enorme curiosidad por todos los fenómenos de la cultura y por todas las cuestiones relacionadas con su pueblo, se ha dedicado a estudiarlos y a analizarlos de una manera que nos gustaría tener más tiempo para detallar. Este es uno de ellos, Casa con dos puertas. Este que hemos mostrado, Tiempo Mexicano, es otro. En este aborda uno de los temas que en este momento son una de las grandes discusiones en el solar español y en todos los pueblos americanos, que es la nueva novela hispanoamericana, que es realmente una inyección increíble de fuerza y de vigor que ha dado a la literatura española y a la literatura de nuestra lengua. Creo que nos quedamos alguno por aquí. Todos los gatos son pardos. Esto es teatro también, me parece, Sí, ¿no? Esto es La teatro. Conquista, precisamente sobre Cortés y Malinche. Esto es sobre Cortés y Malinche. Y así hemos agotado prácticamente 90 minutos de diálogo con Carlos Fuentes, que se nos va a ir después de un año de estar persiguiéndole para lograr que viniese aquí, cosa que no podía por su calidad de diplomático entonces, con un pasaporte que le decía apto para todo el mundo menos para España. Sí. Qué tremenda separación por fin superada, ¿no? Sí, pero que nunca fue separación. No, no lo fue nunca, Sí, fue oficial. Sí es cierto lo que acabo de decir. E incluso la separación oficial, repito, tuvo ese sentido de acoger a una España peregrina. Punto final, Carlos, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Hacia dónde van tus inquietudes de hoy? Bueno, estoy haciendo todo lo que no pude hacer durante 2 años de embajada, ¿verdad? Sí, estoy terminando un libro de cuentos, estoy terminando una novela breve, y estoy imaginando otra novela sobre este tema que tanto me preocupa, que es mi ciudad, la Ciudad de México, pero situada en el año 2000, cuando una serie de problemas habrán estallado. En fin, creo que es malo hablar de lo que se está haciendo y que los temas de los que se habla no se escriben. Dejemos eso para una próxima ¿Verdad? entrevista, andando el tiempo. Y muchas gracias Magnífico. por todo, Carlos. Gracias.